En Radio Sefarad, la entrevista. Hola oyentes de Radio Sefarad, tenemos el gusto de tener por la línea telefónica a Alexandra Touza, que es familiar de las hermanas Touza. Ahora hablaremos de ello. ¿Qué tal, Alexandra? Muy bien, buenas tardes. Bueno, tengo entendido de que tu abuela era prima de estas hermanas Touza, ¿no? Efectivamente, nosotros a través del árbol genealógico lo que hemos detectado y a través de otros familiares que tenemos ese vínculo de unión un poco lejano, quizás porque evidentemente no tengo ese vínculo carnal con ellas, pero sí mi abuela era prima de una de las hermanas Touza. Y entonces, bueno, mi padre además también se llevaba muy bien con el nieto de uno de los nietos también de estas hermanas Touza. Entonces, bueno, en el colegio también siempre decían que eran hermanos, ¿no? Pero realmente no eran hermanos de sangre, ¿no? Pero sí que formaban parte de la misma familia. Sí. Uh-huh. Bueno, y queríamos hablar contigo, aunque no eres pariente directo o tan cercana, porque sí que has participado en algo que está haciendo, ahora me dirás qué institución, una especie de libro sobre lo que hicieron estas mujeres durante la Segunda Guerra Mundial ayudando a judíos, ¿no? Y a otras personas. Efectivamente, sí, a otras personas, sí, evidentemente. Mi padre es de Rivadavia y mi madre es holandesa, entonces mi abuelo por parte de mi madre, que es holandesa, es superviviente del campo de concentración de Auschwitz, tiene ahora mismo 92 años. Y por otro lado, mi padre es de Rivadavia, donde estas mujeres ayudaron a tantos y tantos judíos a escapar a Portugal para poder alcanzar esa libertad tan ansiada que ellos tenían, ¿no? Porque escapaban de la guerra, ¿no? Entonces yo quería, pues, cómo unir esas dos historias por parte de mi madre y por parte de mi padre y agradecer a estas mujeres a través de un cuento. Es un cuento para niños a partir de 10 años, de forma muy sencilla. Se explica qué es esto del amor a la vida, qué es la tolerancia, qué es el respeto, la solidaridad, etcétera, y cómo yo vinculo estas dos historias en este cuento para que los niños conozcan esta historia mucho más cercana, mucho más simple, y que de alguna manera a través de un vocabulario pues mucho más sencillo sepan todos estos valores que hoy en día pues muchos niños y mucha de la sociedad pues están perdiendo, ¿no? Bueno, ¿tú eres escritora, educadora o algo vinculado con este mundo o simplemente es una cuestión de una llamada a cumplir una especie de misión? Sí, es una llamada a cumplir una especie de misión. Yo no soy escritora profesional ni mucho menos, pero sí que estoy muy ligada al mundo de la educación, al mundo de la formación. Soy docente, aparte soy consultora turística, tengo una consultora que hago proyectos de dinamización territorial, ¿no? Para poner en valor pues las historias de las mujeres, las historias de las personas de los pueblos. Entonces me pareció una idea muy buena a través de los cuentos territoriales o a través de estos cuentos turísticos poder acercar esta historia no solo a los niños que viven en Galicia, sino a aquellos niños que vienen a Galicia con sus padres de vacaciones y que las oficinas de turismo puedan adquirir un ejemplar de este cuento totalmente gratuito. Está en gallego escrito, pero es un gallego muy sencillo que todo el mundo puede entender perfectamente. Vamos. O sea que, y esto lo edita que la Secretaría de Turismo de la Junta o... Efectivamente, nosotros necesitábamos gasolina para poder poner en marcha este proyecto y entonces empezamos un poco a gestionar y a coordinar con qué administraciones nos podían echar una mano. Y en este caso pues hablamos con la Xunta de Galicia, hablamos con INORDE, que es el Instituto también de Organización Territorial que hay en Orense, hablamos con la Asociación Gallega de Amizade con Israel y hablamos también con la Asociación de Mujeres Ejecutivas de Galicia y con la Diputación de Orense, porque estas mujeres son de Orense, de Rivadavia, entonces qué mejor que la Diputación de Orense para poder apoyarnos con este proyecto. Bueno, ¿y esto ya está impreso o está? Ya está impreso, sí, por fin. Ya está impreso y ya está, digamos, no a la venta porque, como dices tú, se distribuye gratuitamente, pero sí que las personas que vayan a pasear por la provincia de Orense ya tienen ese material, un material que ahora te voy a pedir, no para niños, pero sí para gente que igual no conoce la historia de estas hermanas Touza, que nos cuentes aquí de forma resumida. Eran tres hermanas, Lola, Amparo y Julia, ¿no?
Efectivamente, eran 3 hermanas y ellas tenían un kiosco en la estación de tren de Rivadavia, y en ese kiosco pues hacían rosquillas, hacían bocadillos, hacían pues una serie de dulces típicos también hebreos. Entonces lo que hacían era vender, ¿no? Ofrecer ese tipo de productos pues a las personas que estaban en la estación de tren, y también dentro del tren entraban y vendían sus propios productos, ¿no? Entonces ellas, bueno, pues empezaron a tejer una red de contactos, tenían a un taxista, tenían a un traductor, tenían a un barquero, tenían diferentes contactos para poder ayudar de alguna manera a estas personas que llegaban a la estación, que ellos se llamaban la Estación Libertad, porque todos venían buscando a estas mujeres, porque al final, bueno, pues se iban corriendo la voz entre unos y otros, y decían que había unas mujeres que eran 3 ángeles que les podían ayudar a escapar a Portugal, porque Rivadavia y Portugal están muy cerquita, están justo en la frontera. Entonces estas mujeres escondían a estas personas en su kiosco y por la noche los sacaban fuera, y a través de estos contactos que ellas tenían, el taxista, el traductor o el barquero, les ayudaban a cruzar la frontera, y una vez que llegaban a Portugal eran totalmente libres porque podían coger un barco pues a Estados Unidos o a otros puntos, ¿no? Uh-huh. ¿Cuál es la estimación de cuánta gente pudieron ayudar a salir de esa manera? Decían pues más de 500, ¿no? Pero vamos, por ahí anda, 500, 800, puede llegar hasta incluso 1000 personas que hayan pasado por sus manos, como quien dice, ¿no? Uh-huh. ¿En algún momento se ha investigado, se han puesto en contacto de la gente del Museo del Holocausto de Israel, de Yad Vashem, que son los que otorgan el título de Justo entre las Naciones, para estudiar el caso? Sí, se pusieron en contacto en este caso con Julio, que es el familiar más directo, ¿no? De estas 3 mujeres, y sí que hay una placa conmemorativa también en el Ayuntamiento de Rivadavia, ¿no? Donde ellas vivían, justo en la plaza del pueblo, allí en el Ayuntamiento. Hay una placa también conmemorativa donde pone pues las justas de Rivadavia, ¿no? Y después también pues en el Monte Sinaí también tienen pues que si mal no recuerdo tienen también un pequeño homenaje, ¿no? Hacia ellas, ¿no? Un árbol. Pero bueno, en este caso yo reivindico un poco, el kiosco está totalmente abandonado, la estación de tren está totalmente abandonada en Rivadavia, y bueno, yo creo que tanto las administraciones públicas como privadas, o en este caso pues el gobierno central, ¿no? Aquí en Galicia sí que debería a lo mejor de revivir todo eso, porque es una historia, es un legado que mucha gente desconoce aquí en Galicia y que no debería de estar en esas condiciones, evidentemente. Bueno, aparte se da el caso, no sé si tiene algo que ver o no, que Rivadavia es de las ciudades fundadoras de la Red de Juderías de España, es decir, efectivamente, que Rivadavia no solamente ha servido de paso a la libertad hacia Portugal ahora, sino también en los tiempos de la Inquisición y los tiempos de la expulsión, ¿no? De hecho, hay un museo, el Museo Sefardí, está también justo encima de la Oficina de Turismo de Rivadavia. También recibe pues una cantidad importante también de visitantes. Mucha gente, yo tengo trabajado en esa Oficina de Turismo cuando era un poquitín más joven, y sí que venía gente de Estados Unidos buscando la historia de estas mujeres, y yo de aquella pues no entendía, ¿no? Por qué venían buscando, porque nadie conocía la historia de estas mujeres hasta que fallecieron en el 2008, que fue cuando se lanzó toda la historia y se publicó libremente, porque hasta ahora todo el mundo callaba y nadie quería contar nada, ¿no? Pero yo de aquella, en el 2006, 2007, no entendía por qué tanta gente de Estados Unidos venían buscando pues a estas mujeres que nadie conocía, ¿no? Porque era todo así un poco en secreto, y ahora sí que lo entiendo, ¿no? Uh-huh. Y nadie sabía el apellido, porque si no te hubiera llamado la atención más a ti, que te apellidas Sousa, ¿no? Es decir, ¿sí? Claro. Alguien de mi familia, ¿cómo es que no me enteré? Porque estas mujeres siguieron con su vida después de la Segunda Guerra Mundial y tampoco hicieron gala de eso, ¿no? No, la verdad es que no. Y esta gente, la gente americana, la mayoría venían un poco buscando esta historia, pues porque venían en agradecimiento, querían agradecer lo mucho que habían hecho por sus familias o por sus abuelos o por sus padres que habían escapado, ¿no? De esa barbarie, y gracias a ellas pudieron adquirir esa libertad tan ansiosa pues en Estados Unidos o en otras partes del mundo, ¿no? En Portugal también está llena de personas que han escapado de esa barbarie, y por eso hay tantas comunidades judías también en Portugal, ¿no? Uh-huh. Bueno, esperemos que esta iniciativa, no solamente ahora que ya se ha formalizado, desde aquí lo que tú decías, ¿no? Que se reivindique también esa estación, ese kiosco abandonado, que se podría hacer como un punto de atracción incluso para el turismo que visita la zona y ver
en qué consistía en la cobertura de estos tres ángeles, ¿no? De Lola, Amparo y Julia, que luego fue, una vez que ya se conoció, creo que se escribió una novela, se hizo una película, ¿no? Sí, la película todavía no está. Bueno, hay películas así que hablan un poco de tres mujeres, pero no dicen exactamente los nombres. Hablan así de, hay varias películas, pero no. Hay, por ejemplo, Emilio Ruiz Barrachina, que es un escritor, escribió Estación Libertad, que es este hombre, pues sí que tiene ganas de poder llevar esta historia a Hollywood y está intentando que alguien le pueda de alguna manera ayudar para poder patrocinar y financiar esta película. Y después hay otro señor, otro escritor que se llama Vicente Piñeiro, que este sí que escribió un libro solo específicamente de Lola Touza, y le llama La Schiller gallega. Y también pues es muy interesante, un cuento, también una narrativa bastante intensa y muy interesante, ¿no? Entonces son así algunos de los libros que se han escrito, y algunas películas no se han realmente caracterizado con estas tres mujeres, sino han puesto otros nombres, ¿no? De otras personas, sí. Un poco hablando del wolframio que había, pues ese wolframio, esas minas, ¿no? Donde se extraía el wolframio para las pistolas y para los rifles de todas las tropas nazis en aquel momento aquí en Galicia, ¿no? Que era muy importante esas minas que había aquí de extracción de wolframio. Bueno, también esperemos o instamos a las autoridades de Galicia, bueno, dentro de poco tienen elecciones, así que pueden presentarlo como base de sus propuestas, que este libro no solamente se distribuya en gallego, también sí se puede distribuir en español, más que nada para que esta historia se conozca también fuera de Rivadavia, fuera de Orense y fuera de Galicia, porque esto implica, esto es para reivindicar, porque bueno, entre los justos entre las naciones que mencionamos, pues la mayoría de ellos, creo, o si no todos, son personas que trabajaban fuera de España como diplomáticos y que en la medida de sus posibilidades ayudaron a los judíos a escapar de la barbarie, pero también es de reivindicar el papel de los españoles que, estando en España, bajo un régimen franquista que supuestamente era neutral, pero que de hecho era aliado del régimen nazi, pues se estaban jugando mucho en ayudar a alguien a cruzar los Pirineos o a atravesar la península o llevarlos a terreno seguro en Portugal, como en el caso de estas tres mujeres, ¿no? Efectivamente, sí. Todo eso ha generado pues una expectación también, porque mucha gente quiere conocer la historia, y la historia pues muchas veces no llega a todas las personas, y bueno, ya es lo que decíamos antes, hoy en día aquí en Galicia nadie conoce muy bien esta historia, y yo creo que tanto turísticamente, que es mi sector, dentro del sector turístico, poder contar a las personas que nos visitan quiénes eran estas mujeres, que son unas mujeres referentes, ¿no? Que tenemos que tenerlas en cuenta para poder cambiar la historia y que no vuelva de alguna manera a suceder lo que ha sucedido, y que muchas veces decimos, si no conocemos nuestro pasado difícilmente podremos entender y de alguna manera respetar, ¿no? El presente y el futuro. Entonces es muy importante conocer el pasado. Y aparte, para dar ejemplo, que cuando supuestamente no se puede hacer nada, hay gente que hace cosas muy importantes como las que hicieron estas señoras, es decir, tenían todas las cartas para justificar de que no pudieran hacer nada, ¿no? Es decir, efectivamente. Ellas tenían una bondad extrema, ¿no? Una solidaridad que únicamente esos grandes corazones son capaces de albergar, ¿no? Realmente ellas no pedían nada a cambio, ellas simplemente querían ayudar por ayudar. Entonces es digno de admiración. Bueno, con esta admiración esperamos que, como decimos, algunas de nuestras propuestas para que las incorporen los políticos en su próxima campaña para los ayuntamientos y la comunidad autónoma, para rescatar como valor incluso la solidaridad gallega, que es bien conocida, pero que a través de este ejemplo podría incluso, digamos, materializarse en un ejemplo muy concreto. Te agradecemos, Alexandra Touza,
esta visión, esta iniciativa que has tenido para hacer algo tan sencillo también, que uno dice, bueno, no es que Hollywood haga una película, no, también cada uno desde sus posibilidades pueden hacer cosas. Tú lo has conseguido, has hecho un cuento y has conseguido que, aunando muchos esfuerzos de pequeños colectivos, pues se lleve adelante. Nuestras felicitaciones y esperamos Muchísimas gracias a vosotros. Que tenga mucha repercusión. Ojalá. Os mandaré una copia también, un ejemplar a vuestra redacción para que lo tengáis también, un par de ellos por lo menos, os lo mandaré por correo y así también podéis tocarlo y materializarlo, ¿no? Porque a veces hablando no se entiende tan bien, pero cuando lo veáis yo creo que os va a gustar y gracias a vosotros por dar visibilidad, ¿no? a este proyecto, porque al fin y al cabo sois un altavoz para nosotros también. Muchas gracias a ti.